Hola a todos, queridas y queridos amigos. Pues hoy voy a abordar en este diálogo que tengo con ustedes, que espero tener retroalimentación también, un poco sobre el artículo que publiqué ayer en el Soberano MX, sobre un análisis que hago finalmente muy ciudadano, como todo lo que hago yo. No soy politólogo, no soy sociólogo, soy músico y a eso me dedico y de eso vivo. Entonces, por lo demás, no respondo más que por mi punto de vista ciudadano, pero en este artículo hablo sobre o analizo un poco sobre lo que pienso yo sobre el sistema capitalista y el sistema socialista y que ninguno ha funcionado porque no es que estén mal, porque finalmente teóricamente pueden ser muy sólidos sus bases, son muy sólidas sus bases y puede ser muy muy inteligentemente bien fundamentada o todo en las generalidades de este sistema o de u otro sistema económico, pero pues los que no funcionamos somos nosotros, los que la regamos y la cagaremos siempre somos los seres humanos, como siempre ha sido en la historia. Eso no tenemos remedio. Pero bueno, digo que efervescente ha sido la discusión a partir de la controversial pero política y geopolíticamente muy hábil, muy útil y muy inteligente jugada maestra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para darle voz durante el desfile del 16 de septiembre. No fue una ocurrencia, fue una cuestión muy bien planeada, creo yo, al presidente cubano Díaz-Canel, y el haber intercedido por el pueblo cubano. O sea, él fue muy enfático, el pueblo, no el gobierno cubano, ante el gobierno de Estados Unidos. Fue un mensaje muy respetuoso, como es todo lo que hace políticamente hablando López Obrador, pidiendo fin al bloqueo, ¿cómo se llame? Hombre, siempre es bloqueo, es embargo, pero bueno, el bloqueo o el embargo, como le quieran llamar, de la nación caribeña, que además, pues hoy mismo, el día de hoy en la mañanera, pues se demostró, él mismo lo mostró como en la Asamblea Internacional de la ONU, ¿verdad? ¿Cuántos países no votaron a favor de que se elimine el bloqueo o el embargo, ¿no? Y solamente 2 países no quisieron y hubo 3 abstenciones. Entonces, es una abrumadora mayoría, así que no tenemos ni por qué no apoyar eso, ¿no? Y que lo apoye el presidente. También lo criticaron mucho porque invitó a Nicolás Maduro. Bueno, o sea, es que es impresionante cómo hasta lo que no come la oposición le hace daño, ¿no? El haber invitado a un presidente no tiene nada que ver con si estás de acuerdo o no con cómo gobierna. Maduro, nos guste o no, ¿no? Es el presidente de Venezuela, es el presidente finalmente que está hoy fungiendo como tal en Venezuela y pues no tiene nada que ver con cómo gobierne. Es un jefe de Estado y lo tiene que invitar porque está en la cumbre de la CELAC también Venezuela, ¿no? Eso es su obligación como jefe de Estado, no nos queda de otra. Y además está respetando la política internacional que tenemos en México, tan respetable, de los pocos bastiones enormemente respetables y admirables que tenemos en este país, ¿no? Las relaciones internacionales y pues el respeto al derecho ajeno es la paz también, ¿no? O sea, finalmente él no se mete, no tiene injerencia con cómo gobiernan otros países, es tan amigo de Venezuela como de Cuba como Estados Unidos, nuestro país y López Obrador, y eso lo hace realmente espléndidamente bien, ¿no? Y lo han hecho muy bien las relaciones internacionales que llevan hoy por hoy Marcelo Ebrard al frente de la Cancillería y López Obrador, que es bien importante porque la oposición siempre estaba diciendo que no, que López Obrador iba a deteriorar las relaciones internacionales porque no habla inglés o porque no quiere viajar, porque no va a las reuniones internacionales. Pues miren, le salió el tiro por la culata porque está haciendo un espléndido papel junto con el canciller, ¿no? Miren quién habla, ¿no? Gente como Vicente Fox, que como digo aquí, ¿no? Ha sido el más cenutrio. Ese adjetivo me gustó mucho. Es imberbe, ese nutrio, totalmente pueril, totalmente, finalmente, un inútil, ¿no? Llevó las relaciones internacionales de México de veras a un nivel bastante bajo, ¿no? Bueno, pues y yo aquí digo que cuando hay una discusión de cualquier tema, se puede estar en favor o en contra, pero siempre con argumentos. Es muy importante saber argumentar, ¿no? Y eso es lo que siempre a mí en Twitter, siempre en Facebook
no, me salta a la vista de mucha gente que solamente lanza de un lado o del otro, ¿eh? No importa si estás defendiendo o estás denostando al gobierno, pero lanza argumentos sin tener en cuenta cosas sólidas, argumentos sólidos, ¿no? Sin tener argumentos, nada más lanzan por lanzar mierda, pues, ¿no? Ahora sí, y aquí en el artículo, digo que en el caso de Cuba, ¿no? Yo lo que podría decir en pro de esta revolución castrista es que, pues, obviamente, Cuba es un país es un país enormemente culto, ¿no? Sin analfabetismo, estupendamente educado en las ciencias, en las artes, en los deportes, y con una gran mentalidad crítica del pueblo, mucho más que la población mexicana, siento decirlo, ¿no? Lo sabemos, o que la misma población estadounidense, sin ningún lugar a dudas. Esa igualdad de oportunidades que trajo el comunismo, ¿no? El socialismo, que con sus consecuentes limitaciones también, porque todo el bloque socialista las tuvo gracias al bloqueo capitalista de la Guerra Fría, ¿no? En realidad, ¿no? Muchas cosas no les llegaban. Yo tengo colegas músicos que estudiaron en Alemania Oriental, o que estudiaron en Checoslovaquia, en la antigua Checoslovaquia, en la República Checa o en Rusia, y en realidad no tenían los adelantos, por ejemplo, en investigación de música barroca, que tenían en Holanda o en Alemania, en la República Federal Alemana o en Inglaterra, porque no les llegaba, porque no tenían acceso a esto, precisamente por la Guerra Fría y por el muro de Berlín, ¿no? Y en otras cuestiones científicas también, ¿no? Pero finalmente, pues ese bloque pagó un precio muy caro, digo yo aquí, por el gandallismo de quienes manejaron el mundo capitalista, hasta que se derribó el muro. Entonces, a algunos países les fue muy bien y a otros les fue como en feria, otros se involucionaron terriblemente, ¿no? No, digo, algunas de las ex repúblicas de la URSS, ¿no? Bueno, de las repúblicas socialistas soviéticas, que en verdad están lamentablemente mal gobernadas, ¿no? Entonces, el régimen revolucionario castrista tuvo, en efecto, pues esas consecuencias, y el problema es que soportó más de lo que cualquier país puede soportar con un gobierno, ¿no? Se concentró demasiado el poder en una sola figura, que fue Castro, ¿no? Pero fue, por fortuna, un estadista con las dimensiones de Fidel Castro, que era un estadista muy colmilludo, ¿no? Pues acuérdense del Come si te vas, de este pobre imberbe que nos gobernó de apellido Fox. Y gracias a ello, pues, o sea, hubo muchos aciertos, pero también el mismo Castro cayó en muchos errores, ¿no? Pero también a causa del bloqueo de Estados Unidos, o sea, y juntos, aquí lo digo, y lo voy a leer textual, juntos nuestro vecino del norte y Cuba comenzaron un terrible círculo vicioso del que el único que no se ha liberado y el más afectado, oprimido y abatido por ello es el pueblo cubano, sigue siéndolo. Ni el gobierno de la isla, ni Castro, ni Raúl Castro, ni Díaz Canel, ni tampoco Estados Unidos, ningún presidente, ni tampoco los gusanos que viven en Miami, ¿no? Han sido perjudicados por todo este nefando y amoral de a ver quién se cansa primero, y entonces ahí ninguno de los dos ha dado su brazo a torcer, porque tanto el régimen liberal, entre comillas, de Estados Unidos como el socialismo, con tantos frutos pasados, hoy parecen ya ambos, porque tanto Estados Unidos como Cuba parecen estar en un rotundo fracaso. Estados Unidos por muchas razones que no quiero ahorita discutir, y Cuba pues también por cómo están las cosas socialmente hablando. Y me pregunto aquí, los diferentes gobiernos de Estados Unidos desde antes de la Guerra Fría no han demostrado ser finalmente una dictadura mundial, o sea, han sido la policía del mundo, no han controlado el mundo a su antojo en aras de implementar su supuesta democracia y libertad. ¿No es también el pueblo norteamericano quien se ha visto totalmente manipulado y explotado por todas esas guerras, por los soldados que han costado tantas vidas, ¿no? Esas guerras innecesarias para instaurar su democracia en países como Irak, como Vietnam, o recientemente en Afganistán, o imponerse a la soberanía nacional de países con gobiernos de izquierda como Venezuela o Bolivia, con lo que hicieron con la OEA, para imponer la dictadura que por fortuna ya terminó. Y aparte que es todo un botín de petróleo y de litio Bolivia para el mundo capitalista, ¿no?
Y el sector más consciente y pensante norteamericano siempre se ha escandalizado. Tengo muchos amigos norteamericanos que siempre se han escandalizado y se han inconformado con esta insistencia colonialista y controladora de sus gobernantes, que ha demostrado también ser un rotundo fracaso, como lo acabamos de ver en Afganistán. Y me pregunto ahora, para los que también dicen que López Obrador apoya dictaduras, ¿no? Bueno, México no tuvo antes una dictadura, no es la 4T el resultado del hartazgo de un pueblo ante una dictadura por debajo de la mesa, cuyos gobernantes hacían lo que se les pegaba la gana, nos robaban, vendieron nuestro país a intereses extranjeros, nos intimidaban, nos manipulaban, nos maleducaban, nos chatarrizaban hasta la comida, nos engañaban mientras nos decían que el país avanzaba, ¿no? No nos dejaron el país a punto de un estallido social enorme por una corrupción espeluznante, una impunidad vergonzosa, una desigualdad económica monstruosa y una mentira neoliberal de las que aún no acabamos de salir. Para mí, capitalismo o socialismo como doctrinas, como les decía al principio, no son ni malas ni disfuncionales. Quienes no funcionamos somos nosotros los seres humanos, los que la implementan, los gobiernos que implementan, y que tanto gobiernos socialistas como gobiernos capitalistas hacen cualquier cosa menos el interés de una nación, aunque a veces sí se defiende esos intereses genuinamente, pero cuando llegan al punto de vencer un periodo lógico de gobierno o de enriquecerse también a ellos mismos, cuando hay corrupción, tanto en el capitalismo como en el socialismo, pues lo vimos en México, ¿no? Es una tragedia, ¿no? Entonces, pues nada más aquí cierro esto como, pues sí, el mundo lo ven solamente como un botín que explotar para un puñado de poderosos, quienes manipulan como títeres a los gobiernos, porque los poderosos no son los gobiernos, los poderosos son toda la industria, todos los magnates, todos los que mueven, y los bancos que mueven los hilos del mundo, ¿no? Y pues sí, en realidad, seguimos alimentando los países, los pueblos, los gobiernos siguen alimentando esta farsa, que es una farsa totalmente absoluta, ¿no? Porque finalmente socialismo o capitalismo, pues el pueblo es manipulado totalmente, y hasta los gobiernos, por esta gente que les digo. Entonces, pues por ello digo y concluyo ya, sin afán de exagerar, hoy más que nunca, México está en una posición privilegiada al tener un verdadero demócrata, a un estadista y a un hombre de su tiempo, sensible, consciente y al mando de este país, que es Andrés Manuel López Obrador, y también el canciller y también todo el gabinete, que espero que funcione también como lo ha hecho hasta ahora. Y finalmente, pues creo que estamos hoy por hoy en un camino de evolucionar. No estamos todavía bien, va a tardar, pero creo que estamos en un punto en el que tenemos todo para poder evolucionar como país. Muchas gracias.